Hola amigos y amigas, soy Dampis de la bienvenida al canal y hoy estamos en un nuevo gameplay y estamos, ¿cómo diría yo? Terminando la serie de The Telltale Games de EXPANSE. Y bueno, vamos a con el capítulo Arcángel, que llevo bastante tiempo a ver si lo grabo, porque tuve problemas primero para que me lo dieran, debió haber un error o algo de eso y no me salía como comprado, aunque compré la edición que lo llevaba, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, la Enhanced o la especial o no sé, y ha tardado muchísimo en arreglarse la cosa. Así que bueno, vamos a hacer el capítulo Arcángel con Christian Barsalada, que es un personaje que sale a partir del segundo libro, aunque la serie sale en el primero, en la primera temporada ya, que es como una mandamás en la Tierra, digamos. No es la jefa de la Tierra, pero casi. Así que bueno, vamos a ver, porque creo que, bueno, aparte de que han hecho el personaje, como veis, parecido a la actriz que lo interpreta en la serie, pues me parece que también lo dobla la actriz, aunque bueno, como yo lo he visto en español, pues no, en castellano, pues no sé. Así que bueno, vamos a hacer este capítulo. Y no lo vamos a grabar encima de eso, vamos a grabarlo encima de otro, por si algún día continuáramos o volviera a hacer ese capítulo, por ver si encuentro todas las cosas que me faltaban. Así que bueno, vamos a ver EXPANSE. Secretary General and other high-ranking UN administrators are on Luna for a security summit. We await the official briefing later today. Vale, la Luna. Deputy Undersecretary Christian Avasarala has been sequestered to an undisclosed Earth location for emergency government operations. Archangel is arriving. Stand by for resume post. Yo creo que esto estará antes de los libros. Ma'am, if you need anything at all, you Porque los libros va con Bobby, con Roberta. Vaya. Nishan, where the fuck are you? Sí, debe ser la voz de la actriz. How was your trip in? You mean my descent? I've been guarded like a fucking war prisoner. La verdad es que en el libro mola mucho, ¿eh? Mola más yo creo que en la serie. With everyone on Luna for the summit, I am suddenly the highest ranked official on the planet. Por lo menos a mí me gustó más. Mírame. Vamos a ver cómo habla ella más o menos. Sí, eso es como cuando me mandan. En el segundo libro también hacen algo, porque es la prescindible. Más o menos. What in the flying fuck? Apologies for the dramatic reveal. I know how you dislike me pinging your terminal all day. This seemed to be a workable solution. I also took the liberty of having security bring down some of your personal items. Ahí está. How long do you think I'll be down here? Uy, pues parece ser que tiene intención de que estés mucho tiempo, sí. Okay, messages. And Admiral Crusco has sent an urgent message about a situation near Juno. And Undersecretary Mendez is still hounding you about the reorganization plan. That's all? No, there's also a message from Callisto. Are you sure? Yes, it reached your receiver about 45 minutes ago. I've forwarded it to your hand terminal. Okay. A ver qué pasa en la estación. Doc, let me get to work. Tutorial. Pulsa para ver tus objetivos actuales. Vale, mis objetivos actuales. Comprar los mensajes en el terminal de mano. Vale. Péndulo de Newton. Vamos a tocarlo. Pim, pam, pum. Este es el péndulo ese que luego se supone que ya se está prácticamente moviendo. Mueve las fichas para conectar las dos mitades de la llave. Vale, como mover pieza. Hostia, tú. Ay, leches. Ahí.
Ahí, vale, tiene que ser ahí, claro. Es que ¿sabes qué pasa? Que con uno se mueve y con el otro desplazas esto. Ahí. Ahí. Vale, pues entiendo que ahora es un poco volver. Ahí. Y aquí. No era tan difícil. No era tan difícil, es más el problema de que con uno lo muevo y con el otro lo desplazo, las cosas. Vale. Vamos a dejar ahí hasta que descubramos qué es lo que abre. Perfecto. ¿Es una llave? La vamos a mirar. Vale, no la he visto. Terminal de mano. Toca eso que es. Y se mueve. Vamos a mirar el ordenador. Cabo cerrada. Su secretario Méndez, almirante Crusco. Vale. Su secretario Jeffrey Méndez, Lady Secretaria Love Soft de la UNN, Kingston, Nueva York, Tierra. Entre retraso ninguno. Contactar, a ver. Only thing missing is a chandelier. I hear you were looking for me. Ah, yes. Listen, your role as Undersecretary of Peace Operations is invaluable, of course. And yet, the Belter threat calls for greater scrutiny. It should be the work of a committee, one that I'm shocked hasn't formed earlier. Anyway, the Security Council is planning a vote on the issue. What issue? The issue of whether to strip me of my powers and throw the belt into chaos. I know big changes can be challenging, especially when you've been in the UN for so long. But this is a move to protect our people. Esto es una jugada por el poder. But I can't help but wonder who will be in charge of this new committee. Well, that's for the Security Council to decide. My name has been put forward. Ah, pero es más encerrado aquí. Listen, maintaining peace in the belt is more than one person can accomplish. Everyone is Oh, pues yo lo estaba haciendo muy bien. the work you do. By taking my job. Oh, don't think of it that way. If you excuse me, I've got another call. Ya me cae mal el Méndez este. Pleasure. La verdad es que en el libro, en el segundo libro, se la intenta jugar una y otra vez a Basarada. Lo que pasa que es dura como ella sola. Tiene su momento de hundirse, pero es muy dura. A ver, ¿qué pasa, no? Almirante Crusco. Almirante Carmín Crusco, comandante de la Flota Naval de las Naciones Unidas, unidades iguales, flota de Júpiter, 53 minutos. Ah, bueno, sí, eso es el retraso. Sí, ahora cuando hablan, tardan como no sé cuánto tiempo en contestarse, sí. At 1800 hours, the MCRN battleship Ramses II entered Juno moon space. We have hailed the Ramses II 3 times, and we are now within our rights to seize the vessel. However, I've been ordered to seek your go-ahead on all matters in the belt, regardless of urgency or severity. Seeing as you are a civilian administrator, I urge you to trust your military officers to make the right decisions. I eagerly await your response, but I must warn you, if we do not receive orders soon, we will be forced to engage. Admiral Crusco. Esto lo que quiere decir es que si nosotros le enviáramos un mensaje ahora, pues le tardará 53 minutos en llegar a él. Entonces hay varios momentos en los que Basarada en el libro está esperando mensajes y a lo mejor dice, lleva 10 minutos, lleva no sé qué. O sea que es un rollo. Vale. Vamos a mirar la terminal de mano. Oh, las llaves, sí, todavía no podemos, vale. Champar. Escucha el mensaje. It's me. They lifted the comms embargo and I wanted to say, hey, haven't heard from you in a few days. Well, I'm worried. You took the news about Marie badly. She's not what you think she is. She's not a terrorist. She's fighting for justice for ordinary people who are caught in the crossfire. I know you say I distract myself from what's important, but, well, this is important. She is. To me. Anyway, I love you. Miss you. Keep me in your prayers. El hijo de la Basarada. Stupid boy. This is no time for romance.
Y eso que Basara quiere muchísimo a su marido, ¿eh? Sweet child, the United Nations did not send you all the way across the solar system to get laid. We love to hear from you, but I expect updates on your health and safety, not on your damn love life. Listen to me, because I won't say it again. Go to the nearest medical clinic and get tested. The full STD panel. Those outer planet whores are the worst in the system. If this is required, forward the bill to me, and let this be the last we speak of it. Now go. I'm sure there is something more important you should be doing. And be safe, my sweet boy. Make us proud. Me pongo a parir, pero oye, que estemos orgullosos, que te quiero mucho. Charampal, pues no hay nada más, entonces, ¿no? Habla con Nissan. Tiene información en el mapa. Bueno, que tendremos que movernos y luego ya hacer más cosas. Claro, que no es todo el rato ahí, claro. Si no sería un rollo, ¿verdad? Perdonad, es que tengo como alergia y estoy... Me veréis a lo mejor carrascar más de una vez, pero se me agarra ahí la garganta. Es un rollo. Vale, cultivo hidropónico. Sí, a eso. A ver, el agua, la cascada. Eso sí es verdad. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Nissan, ese no. Primero no vamos a hablar con Nissan. Primero vamos a mirar, cotillar todo lo que hay por aquí. Mirar. Bueno, pues vamos a meditar un poquito. Ya está, hemos meditado. Ah, no. Digo, hostia. Digo, la miraba ahí un poco fijamente alguna, en plan, te voy a matar. Y ya terminó. Meditar en silencio. No creo que sea de rezar como tal, a basarala. De pedir y tal, igual. Aunque a lo mejor sí. Pero vamos, yo la veo más así. Solo he leído un libro en el que salga ella, o sea, a lo mejor más libros más después voy viendo más cosas de ella. Pero estoy en el segundo, lo que pasa es que ahora empezaba a leer otro y luego ya pues pasaré al tercero. Porque voy dejando entre medias para no agobiarme de leer tanto de... Porque claro, son 7 o 8 libros. 9, me parece que ha salido un noveno hace poco. Me parece. Sí, 9 creo que son. O sea que son unos cuantos libros, entonces hay que darles de vez en cuando. Se lee muy bien, pero hay que darles un poquito de descanso, porque si no son muchos, se haría muy pesado si estás leyendo 9 libros de la misma serie de tirón. Y esto que va, bueno, que esto nos podemos tirar aquí hasta, claro, como es en silencio nos van dejando ahí viendo, digo, hostia, no para. Vale, muy bien, pues ya está, hemos rezado. Ahora vamos a ver la ventana. Ah, que está bajo tierra, es verdad, claro, entonces estábamos en un búnker. No te ven subir los ojos, es muy crack, Abasalada. Es tope crack. Vamos a ver, esto no pues, vamos a jugar al ajedrez primero, que he visto que podíamos jugar al ajedrez. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba el ajedrez? No, eso no, aquí. Vamos a ver. Juega al ajedrez con Arjun, juega. Ahí está. Arjun. It's true I cannot see you, but I've learned that it's safer to receive. If I was with you, I wouldn't be able to stop from sweeping you into my arms and carrying you away. But alas, I'm not. I will have to set you your mission. Your move, darling. Qué jodido. My dear Arjun. Have you learned nothing? I'm always playing a different game than you expect. Ask your king what I mean. I would much rather play a very different game. Sadly, I have been locked in a bunker by some idiot bureaucrats.
But when I return home, you should block out your schedule. Están súper enamorados. En el libro te lo deja claro unas cuantas veces, que está súper enamorada de él y él está loquito por ella. If only everything was as straightforward as chess. Vale. The rules are always changing. A ver, esto entonces... I never thought I'd miss the real nation, but this little gadget creeps me out. No sé si este es el asistente que sale en el libro, el primer asistente que sale en el libro. Tiene uno al principio. Chanampal. I have something special for you to work on. Of course. What do you need? My son is in contact with a girl on Ganymede. Maria Sparrow. Is she a UN official? A Martian diplomat? She's a Belter activist. Oh. I know the basics. Enough for me to wholeheartedly disapprove of her. But this guy could be using my son for his UN ambitions. We're trying to recruit him. See, Undersecretary. I'll make the appropriate inquiries. Bien. Pues toma las medidas. Pero no la mates tampoco, ¿eh? To need everything you have. Frankly, he's a pretty open book. Some diplomats, top of his class at the UNS, spotless record. ¿Un posible alieno? If I work this right, I may be able to bend this. Esto mierdecilla a mi voluntad. Possible but unlikely. He seems to see this vote as a chance to establish himself. Tell me about that shit. Es una fina, ¿eh? Here, but something is off. Gaps in command, sealed records. Es corrupto, ¿no? So Crusco has something to hide. Maybe something I could use as leverage if you won't take orders. Let me do some digging. It might be nothing, but it couldn't hurt. Vale, Nisa. Pues ahora voy a ver el mapa estelar. A ver qué es lo que podemos ver en el mapa estelar. I should put up the reports on Juno and Ramses too. Vale. Juno y Ramses 2. Ramses segundo y Juno. Ahí ellos dicen Ramses 2. Aquí sería Ramses segundo. Planetas exteriores, el cinturón. A ver. We keep pushing farther and farther out. God knows why. Titán. A ver. Turismo, agricultura. Vale. Informe de... These fools realize that black markets are to be managed, not eliminated. ¿Cómo sabe, eh? Nombre, medidas duras contra el mercado negro. Clasificación secreto. Red Buckery, director de informática de Vector Security, ha notificado a las autoridades de la ONU en Titán acerca del plan de la firma de asaltar varias ubicaciones de mercado negro en las ciudades de Kimpo y Bolsena. Un reciente auge en el tráfico de bienes ilegales ha causado una problemática oleada de crímenes a los que los gobiernos locales no logran responder. Activos de la UNN están vigilando las acciones de Vector de cerca, puesto que la firma fue suelta hace poco de los campos de los cargos de fuerza excesivo, un uso indiscriminado, el control de disturbios y homicidio imprudente resultantes de su implicación en disputas anteriores. Vale. Eso es todo lo que pasa en Titán. Ganímedes. Datos del asentamiento. Agricultura, sistema joviano, vale. Vamos a ver, informes de inteligencia. Everybody gets what they need, but the belt is far from perfect. Sí, vale. Las nuevas cúpulas aumentan las tensiones locales. Clasificación oficial. Según la reciente comunicado de prensa, el colectivo de la estación Ganímedes ha entrado en un contrato de desarrollo de larga duración de soluciones agrícolas y también con el objetivo de construir 2 cúpulas nuevas en la superficie lunar. Se espera que las labores en construcción comiencen a principios de 2353. Algunas facciones políticas locales, sobre todo los grupos asociados con unas plataformas antiviolencia y a favor del cinturón, están ejerciendo presión para detener la colaboración. Su resistencia se debe al hecho de que los hogares del cinturón solo recibirán el 10% de las cosechas locales a pesar de suponer el 65% de la población total. Los representantes de CEG y SAXT no han hecho comentarios sobre las tensiones. Vale. Calisto. Ahí está Charampal. Datos de Minim, Shipyards, Sase, Minas Astilleros, Calisto, Sistema Joviano. Vale. Informe de inteligencia. I pray Sharnapol isn't the one who has to clean it up.
Esperemos que no. Amenaza terrorista tras el fracaso de las negociaciones. Clasificación secreto. Después de que las negociaciones con la Unión de Tránsito Joviana fracasaran a la hora de producir un nuevo contrato de trabajo, los incidentes de terrorismo han aumentado. Todos los incidentes se han centrado hasta ahora en propiedades. En el nivel 4 del bloque este, un filtro de agua se deshabilitó y robaron sus componentes. En el subnivel B del bloque este, bombardearon una línea de montaje. Las fuerzas del UNN han sido alertadas, mientras que las fuerzas de la ERCM, la de Marte, también parecen estar monitorizando la situación. No me acuerdo qué quiere decir ERCM ahora mismo. No. Vale. Alejamos. Planetas interiores. A ver. No debe serlo. Pues aquí está la Luna, Marte, Phobos y Deimos. Phobos y Deimos. De Marte, recolección de inteligencia, Phobos y Deimos, sistema marciano. Vale. Y vamos a ver, datos de ubicación. Vale, eso ya lo hemos visto. Nombre inventario, clasificación con mensaje reenviado para personal de inteligencia senior del secretariado de la ONU. Me han informado que algunos miembros del Consejo de Seguridad podrían estar interesados en el último inventario de naves de los artilleros Phobos y Deimos. Dichos registros están dispuestos para cualquiera con nivel de autorización 7 superior. Espero su respuesta. Cotiar Gazi, analista de amenazas de la UNN. A ver. Marte, datos de ubicación separatista, Capital Planet, Martian Gobierno, República Congresional de Marte, Martian Homeworld, Martian System, vale. República Congresista, vale. Vale, pues, a ver. Un truco de los marcianos, Operación Muro Silencioso, clasificación secreto, seguramente en respuesta al aumento de violencia en el cinturón. El ERCM ha lanzado una campaña de combatir la piratería en todos los territorios y sistemas bajo su control directo. Esta iniciativa se llama Operación Muro Silencioso. Los oficiales de inteligencia de la UNN han sido informados precisamente de los objetivos de misión de la campaña. Los líderes han dado su apoyo tácito con la aprobación del secretario general. En su primera acción como parte de la Operación Muro Silencioso, el ERCM ha enviado al Donager, a la Donager. A Donager. Esa es la de... Es la que luego es la rondinante, creo, ¿no? Sí. RCM desde Marte hasta Vimos, bajo el control de la capitana Taraisa Yao. La Donager. O es la que destruyen. Ahora no me acuerdo. Oh, qué mal, no me acuerdo. Luna, Tierra, Luna. Luna, colonia UNN, militar y científico. Vale. Claro, la Luna es más pequeñita. Joder. Micrometeoritos perturban matrices de asteroides. Comisión científicos de comunicación Mikazuki, con ayuda de astrónomos de la Universidad de la Luna, han identificado micrometeoritos como los culpables tras el aluvión de perturbaciones en el tráfico de haces estrechos en superficie y orbital. Según el doctor Varina Gage, el laboratorio de ciencia láser de la Universidad de la Luna, una cantidad inusualmente alta de lluvias de micrometeoritos ha gastado la materia de sistemas de satélites de la Luna, responsable de las transmisiones exitosas de haces estrechos. Comunicaciones Mikazuki le ha asegurado a la ONU que dentro de un poco tendrán lugar actualizaciones de software y mejores protectoras. Vale. Y luego estaría la Tierra, claro, lógicamente, que es la Tierra, Sol 3, Capital Planet, tal. Vale. Mira, como un pony en cada casa, como Ayuso, un maceta en cada balcón. A mí no me han mandado la mía todavía, por cierto. Políticos prometen aumentar la AB confidencial. En un anuncio sorprendente, las representantes de la coalición de elevación han revelado los detalles de un acuerdo a puerta cerrada sobre un aumento de los beneficios de la asistencia básica. El acuerdo nombra más de 50 prominentes figuras políticas que se han comprometido públicamente a apoyar un aumento de la asistencia básica. Los patrocinadores buscan un aumento del 10% durante los próximos 5 años. El secretario general de UNN no ha respondido todavía. Bueno, pues nada. Y ahora pues vamos al que nos falta, que es el cinturón. La causa de todos los males. Vamos a acercarnos al cinturón. Estos son todos Ramsés II, la estación Taiko, Juno, Vesta. Vale, la estación Taiko. Ahí está. Ahí, a ver qué nos dice la estación Taiko. Informe de inteligencia. Los mormones. Tambor central de Naubu completado. Naubu, no sé si en el libro se llama Naubu.
En lo que puede considerarse un triunfo para los hostiliers, un gran paso adelante hacia la legitimidad de sus advenedizos administradores, la estación Taiko ha anunciado la compleción del tambor de rotación principal para su proyecto de construcción central, la LDSS Nauvoo. Muchos albergan dudas ante las intenciones de Fred Johnson, el carnicero, de firmar un acuerdo a largo plazo con los ancianos mormones con la sede en la Tierra. Perdonad. Sin embargo, el pacto ha resultado ser beneficioso económicamente e innovador tecnológicamente. Con aproximadamente 2.500 metros de largo y propulsado por 8 impulsos de Epstein de la serie G4000, algo sin precedentes, el tambor giratorio interior de la Nauvoo permitirá que su tripulación de 4.000 miembros prospere su viaje de un siglo más allá del sistema solar hasta alcanzar su destino en Tau Ceti. Están tozumbos los mormones. Vale, Vesta, datos de asentamiento. Es una colonia de las Naciones Asteroides. Aviso rojo de la UN. Secreto. Las autoridades de la UN de Vesta han emitido un aviso rojo para Quill Caldera, conocido teniente del colectivo Voltaic, una facción radical de la Alianza de Planetas Exteriores. Se ve a Caldera en la estación Vesta, junto a operativos de la División de Operaciones Encubiertas del ERCM. Apellidos Caldera, Quill Isaac, sexo hombre, 26, Bon City, encelado. Tatuaje de la en los antebrazos, aumentos oculares de distintos colores, cargos, terrorismo, asesinato, chantaje. Vamos, un buen tipo. Un tipo majo. Ahora vamos a ver la Ramsés. Don ayer. 500 de largo, 250.000 toneladas. 500 de largo son 250.000, pues fíjate el otro que eran 2.500. Pues serían 5 veces esto, ¿no? No te digo nada. O sea, serían 250, 500, 1.500.000, ¿no? Toneladas de peso. No, 1.250.000 toneladas de peso. Madre mía. Sistema joviano, órbita de Juno. Va. Madre mía. Vale, informe de inteligencia. The Ramses doesn't appear to be any immediate threat to Juno. Un G. All the more reason to keep assessing and avoid making a mistake, right? Cuando se pone más de un G se tienen que inyectar la... ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, se inyectan una cosa para que no se les licuen los órganos y los huesos y todo eso. Datos de asentamiento. Juno Colony, ¿cómo se llamaba? El cóctel me parece que se llama cóctel, ¿no? MCRM, UN, Joint Protector, vale. Desmilitarizada. Sistema joviano, vale. Y vamos a ver, informe. But a move like this requires serious balls. I don't like it. Why would they enter a heavily guarded demilitarized zone with a single warship? It doesn't add up. No tiene sentido, ¿no? Inteligencia de la UNN ha detectado una nave de guerra normal de la RC en una ruta proyectada hacia la órbita de Juno. La posición de la nave ha sido registrada y verificada por seguridad aérea de Juno. El comando naval de Júpiter de la UNN, Ganímedes y ellos iguales de la UNN en órbita alrededor de Juno. Las primeras extracciones de los datos han identificado la nave de guerra como la Ramsés II del ERCM, un buque de guerra de clase Donager construido en el año 2040, que estaba previamente estacionado cerca de Io. Se desconoce su misión. El comandante naval de Júpiter de la ONU recomienda subir el nivel de amenaza a naranja, lo que requiere una consulta con miembros del secretario de la UNN. Vale, pues vamos a un mensaje para Crusco. Bien, que supongo que será aquí. Ah, está todas las. Esto no es mi padre. Alas. Sitting at the Secretary General's desk. Once a dream, now a goddamn headache. Quisimos el secretario y ahora ya no nos apetece. A ver, examinar. Sí, examinar. Almirante Crusco, vamos a enviar una respuesta. Admiral Crusco. Vamos a ir diplomática, venga. The fleet is under your command, and I have no intention of disputing your authority. However, I have reviewed the logs for the Ramses II, and I see no direct threat to Juno Station or the Jupiter fleet. Whatever the Martians are doing with that ship, it remains a mystery. One I intend to solve. Vale, a ver si ahora ya me lo voy para.
Preparar una bebida en el bar. Abrir la caja fuerte y sale de ahí. Claro, esto no lo habíamos visto, no me había fijado yo. No. Una bebida en el bar, vamos a probar en el salón. I believe I've earned my drink now. If I'm ready for a break. Venga, vamos a tomarnos un copazo. Sí. Total, vamos a tener para un rato, creo. Mars, Earth, the belt. Your own damn children. It's all too much to control. Vaya, pues era mejor quitar la otra vista. Se ha ido la luz. Eso no debe ser bueno. O no se ha ido la luz. Cuidado, cuidado. Hay una puerta ahí, ¿no? Madam Deputy Undersecretary, I received a new update from the Director of Operations. Stand by. The time window for restoration of services has been extended indefinitely. Thank you. Does the Director of Operations happen to report to Undersecretary Mendes? Pues tiene toda la pinta, ¿no? D.O. Tanaka is a direct report. This is no accident. Mendes is trying to pluck me out of the vault. Forgive me, Madam Deputy, but isn't that a little paranoid? You'd be paranoid too, if you got fucked over as much as I do. Whatever's causing it, we won't get much done without power. You underestimate my mission. My electrical engineering degree wasn't as special. Ah, amigo. Ingeniería eléctrica, ni más ni menos, aquí a Basagala. ¿Qué te parece? Word of this gets out, I'll have your testicles as paperweights. Me corta las pelotas, los testicles. Deputy Undersecretary, I learned a few things besides networking at Kano Polytech. Let's hope I remember them. Vale, hemos empezado por ese, no, pero desconectar. Conectar a la derecha. Abajo, a la conectar. No, ahí no va bien, ¿no? Porque ahí si conectamos para abajo, si vamos a la derecha, luego sube y no iría a ningún lado. Sí, derecha, otra vez derecha. Ahora abajo, ahora izquierda, conectar, 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 conectar a la izquierda y conectar. Y conectar. ¡Ole! Fácil, bien. Creían que iban a poder conmigo, pero no. well done, Madam Undersecretary. What can I say? I live to impress you, Nishan. Bien. Power again, but it's limited. Any news from the outside world? The Security Council vote will proceed as planned, but you are scheduled to address the delegates first. The Ramses 2 is still off course near Juno, and the intervention window is closing. You've received another message from Admiral Crusco, and you should be able to contact him again. That won't mean shit if I can't make him listen. Did you find any dirt on him?
afraid not. Of course, if the Secretary General weren't indisposed, he might share whatever unsealed files he might have. You see, I like this dark side of you, Misha. Best, Madam Undersecretary. Vale, vamos a jugar con alguien. My darling, while I would gladly carve out my schedule for you, it sounds like you might not be home anytime soon. I'm not surprised that foolish men think that they can control you, and I pity them greatly. I just heard from Shanapal. All things considered, he's faring well. I credit your fighting spirit, which I trust won't be doomed by the loss of this pawn. Faring well. Have you heard what your son is doing on Callisto? Defender. I must admit, of all the disasters I'm dealing with, it is our son that worries me most. All the time we spent raising him, and what does he do? Falls in love on a rock in the middle of space. Talk to him, Arjun. If you can't change his mind, no one can. ¿Por qué iba a hacerle cambiar de parecer? ¿Cómo eres, Abasarala? Busca todo por una caja fuerte. Esto nada. Vale, pues la caja fuerte será con la llave, básicamente, porque esto. Mira. What's the point of sitting in for the Secretary General if I don't get to break into his safe? Need to find the key. Knowing the Secretary General. Vale, sí. That makes him feel better. La cogemos. Listo, dice, pues si el rompecabezas será lo más sencillo del mundo. Vale. Vamos a abrir esa puerta. O sea, esa llave, esa caja. Vamos a abrir la caja. A ver qué encontramos ahí. Go back to your base and face the wall. It's called plausible deniability, for fuck's sake. Deniability of what? Good job. Si no has visto nada, buscar trapos sucios. Vamos a ver. Agentes encubiertos. Agente Carroll, Jazz, Marte, personal de la Casa del Ministro de Defensa, Cosmo, último informe, Ministro de Defensa atiende a los amantes y escucha pum cinturino mientras hace gimnasia. Implicaciones a largo plazo ninguna, implicaciones a corto plazo ninguna. Voy a estudiar las opciones para asignar a gente al personal del ministro. Agente Arlen, nombre clave de Calizo, Marte, personal de limpieza del gabinete marciano. Último informe de RCM considera a todos los planetas y asentamientos del protocolo conjunto de la UNN y el ESRM son su jurisdicción por derecho. Implicaciones a largo plazo ninguna, implicaciones a corto plazo ninguna. Volver a estudiar las opciones para asignar a gente personal del primer ministro. Nombre en clave disco, Ceres, precinto Starelis. No, mira, Starelis, eso es donde está Miller. Último informe, aumento de la presencia de loca griega en los embarcaderos. Starelis informa de menos arrestos que en el último trimestre. Posibles sobornos. Esos son los tres agentes. Vale, archivo sobre Crusco. Censura amonestación. El Alférez Crusco fue visto en el salón Dasihari de la sede de la ONU. Estaban acompañados de dos mujeres que no habían pasado todos los controles a la entrada en posesión de varios gramos de polvo de hadas. Informes sellados a petición del capitán Lorenzo Crusco. Día a día de suspensión del deber. El ambiente Crusco no superaba una prueba de antidrogas rutinaria. Informes sellados a petición del capitán Lorenzo Crusco. Censura reprimenda. El comandante Crusco fue visto en el salón Jacinto distinguido de Ceres. Estaba en compañía de tres mujeres que compartían voz muy alta información sobre misiones anteriores. Informes sellados a petición del capitán Lorenzo Crusco. 10 días de suspensión del deber. El vicealmirante Crusco se vio envuelto en una escaramuza no autorizada por una nave destartalada del cinturón que entró en el espacio de la UNN. Informes sellados por seguridad de la UNN. El Crusco tiene cositas, sí, le vamos a apretar. Protocolos de emergencia. De alto secreto, en caso de intervención militar con Marte, análisis militar marciano, escenarios primer golpe de Marte, análisis de posibles objetivos, ataque preventivo a la Tierra, contingencia, colapso medioambiental, misiles de defensa, innovaciones marcianas de tecnología, cinturón como lugar del conflicto. Vale. Bueno, pues eso es todo lo que hemos encontrado. Medita, vamos a meditar porque sí,
porque hay que meditar por todas estas cosas que han pasado. Ahora vamos a restar. Antes, bueno, no. No, restar, vamos a restar. Por Arjun. Protect my husband, who I need far more than I want him to know. Give me the strength not to strangle that infuriating friend, or the strength to do it. Either way. Crusco. Get Crusco to listen to reason. Give him enough wisdom, or enough fear of what I'll do to him. Vale. Así que esperemos que Buda le haya hecho caso y le dé al Crusco el suficiente miedo para cuando le metamos ahora un poquito, le apretemos un poquito las torquecillas ahí, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. O eso creo. Vale. Almirante Crusco. Contactar con Méndez. Pues pensaba que íbamos a contactar con Méndez. Sí que podemos contactar enseguida porque debe estar en la Tierra igual que nosotros. The council has set the date for the reorganization vote. It's today, in full assembly. And I don't suppose you'd consider postponement for the council member who's working from a hole in the ground. Oh, believe me, I asked, begged. Sí, seguro. But there's too much momentum. I've made my position clear to you. I am sure I can make it to the other councillors as well. Oh, of course. But the timing is, well, you should get on people's calendars as soon as you can. Jeffrey, I like you. You're ambitious. And you have balls. That's why I'm telling you to cancel the vote. You don't want to go up against me. You are an inspiration. I've looked up to you for, well, my whole career. But this motion is moving forward. And last I counted, you were 3 votes short. Cocksucker. I've populated your screen with 5 delegates whose votes may be winnable. You should call them and see where they stand. Lo intentaremos, sí. Vale, subsecretario Méndez. A ver, Crusco. Nada, nada. Subalcalde Saduñín, gobierno local de la nueva ciudad para contactar. A ver qué nos cuenta esta. A ver, señorita. This is Deputy Governor Dunning. Natalie is Christian. I should have known. ¿Cómo está la familia? You, my friend. And what about your husband and those delightful children? Chris, if I thought you gave a shit about my family, we'd both be in a different line of work. Now, what do you need? It's the Security Council vote. Nos ha pillado. To reject the reorganization under Mendes. I like you, Chris, but not enough for charity. Meaning? Shepard Complex has a faulty filtration system, and it needs updating. But the funds are never there. See that Shepard gets its new water tower, and I'll support you. Ah, vale, eso sí está bien, sí. You're Christian Avasarala. I expect a lot. Vale, nueva torre de agua. Una nueva torre de agua. Arnav Singh. Well, this is a surprise. To what do I owe the honor? This is about the vote to reorganize the Security Council. Ah, I see. Well, Jeffrey Mendez is a spiteful worm, and any motion he champions is certainly one I will vote against. So I have your support. If you make me one promise. Vale, dime. Do whatever it takes. I give you my word. Be careful, Madam Undersecretary. That's a dangerous thing to say in our line of work. For some, but not for me. As of now, I will vote with you against the reorganization. However, whatever happens in negotiations, you cannot raise taxes. If you plan a tax hike of any kind, you will be calling Mendez Sir before the week is out. Do you understand? Powerful Jeffrey Mendez is something nobody wants. True, but power abhors a vacuum. If Mendez is stopped, who will step in to take his place? You? I understand the situation, and I will make this work. I appreciate the call, Madam Undersecretary. Good luck. O sea, no subir impuestos. No la subirá impuestos. Joder.
Eso va a ser complicado, ¿no? Más que lo de la torre de agua. Aileen O'Connor, su secretario de... O'Connor, I've heard that you're undecided on the security reorganization. Only because I knew you'd show up here eventually. Ah. La meta tengo. Patronize me. The only reason you have a job is because I promised your boss a kickback from those mining subsidies. Listen, I don't... No, you listen. You sit in that chair because I made it happen. And now you're going to give me what I need. So I can give you the vote, but I'll need something in return. Vale. In suspense. Cuéntame. A lot of flack from the wealthier tiers of the Earth admin zones. Too many private regulations and the spaceport licensing. You're joking. They want the UN Accountability Office to deregulate private spaceports. And they're fine with higher taxes, if that's what gets it done. Very well. I will get back to you. I'm sure you will. But only when your back's against the wall. Does she think I do this to make friends? Y revisar los puestos, joder, y acepta impuestos más altos. Bueno. A ver, madre mía. Is this for real? Piscina avasallada. Mucho, Olena. It's been a few years. Years? Come on. You remember the last time we saw each other. No. I don't remember. That's not surprising. I hardly remember it either. Listen, I need a favor. Let me guess. Menda's security plan? Sí, me has pillado. No. Singh warned me you'd be calling. But I understand why you're concerned. Any idiot can see what Mendes is trying to pull. Can I count on you? You may. But only if the proposed water tower at Shepherd Complex. No me jodas. Oh, you're not a supporter of the project? I'm not a supporter of handing Dunning another fucking victory to pad her resume for committee assignments. I see. I knew you would. Gotta run. Good luck to O sea, uno quiere subida de impuestos, otro no quiere. Uno quiere el agua y otro no quiere el agua. Vaya tela. No la nueva torre de agua, espérate. O sea, esta quiere una nueva torre de agua. Este no a la subida y este acepta impuestos más altos. Y esta no a la nueva torre. A ver qué me pide este porque si no estamos jodidos. O sea, en teoría sí, puedo conseguir 3 votos, dándole a 3 lo que quiero. Es imposible dar los 5, creo. I'm coming to you for help with the Security Council's reorganization proposal. Oh, that. I'm afraid the belt's security status doesn't affect the People's Party's platform. Not directly, anyway. Then I would like to ask for your vote. And incur the wrath of Jeffrey Mendez? I don't know how I feel about it. Sí, es un mierdecilla el Jeffrey Méndez este. Who's to say that Mendes won't come for you next? Why would he? Party has no quarrel with him. Listen, I want to help, but I have my own issue that I could use your support with. Naturally. Claro, como Private todos. spaceports of the wealthy are draining resources and crowding public lands. Now some delegates are attempting to remove the limited regulatory oversight we have. Spaceport regulations. That's your issue? That, and raising taxes, of course. The people have spoken. Very well. Thank you for your time, Mr. O Vice. sea, este no quiere lo de los puertos ni subida de impuestos. O sea, este y la primera pueden apoyarnos. O sea, sería fácil. Capture the findings from your conversations with the delegates. You can review and prepare your policy decisions when ready. Very good. I'll meet you at your station. A ver. Este, mantener la regulación de los puertos espaciales. Y este quería... Vale, o sea... Este y este estarían apoyando lo mismo. Y luego cogería cualquiera de estos. O sea... 1, 2, 3. Y me quitaría a Okoro, que da cosas a los ricos, y esta que no quiere la torre, que me parece muy feo. Vale. No quiero una torre de agua para la gente. Es una asquerosa, tío. La gente. Lleva a cabo la sesión de votación. Sí, pero vamos a primero a mirar, ¿no? A ver. Como ha dicho... A ver. Mira. To work out my policy positions.
Vota. Let's figure out which policies I support to get the vote locked in. I have the summary for you to review. Oco, sí a la liberalización de los puertos, no a la subida de impuestos, sí a la nueva torre de agua, implica una subida de impuestos. Ah. O sea, hostia, pues no puede ser, ¿no? No a la subida, no a la nueva torre de agua. Sí a la torre de agua. Sí a la liberalización de los puertos. Okoro, Dunin y Waze. No. Okono. No a la subida. No a la nueva torre de agua. O sea, la torre de agua lleva impuestos. Con lo cual Waze y Tuning estarían ahí. Pero claro, la torre de agua choque con eso. O sea, sería sí a la liberación, no a la subida y no a la nueva torre. Okoro, Singh y Masterson. Si no, no podemos hacerlo. Porque los otros chocan. O sea, si cogemos la torre de agua, sube los impuestos, con lo cual no podemos coger a Singh. Si liberamos los puertos espaciales, o sea, si no liberamos, sube los impuestos, con lo cual no podemos coger a Singh. Y no a la torre de agua. Sí, tiene que ser Dunin, Waze y Masterson. Dunin, Waze y Masterson. No. Okoro, Singh y Masterson. Okoro, Singh y Masterson son. Okoro, Singh y Masterson. Son los que no chocan. Vale. Okoro, Singh y Masterson. Hostia, tú. A favor de la liberalización. Ya me la he liado, me cago en la leche. Okoro a favor. Let's give Earth rich idiots even less oversight. Yes on deregulation. Understood. Sí, y Masterson. Vale. En contra del aumento, Singh. Singh is a single issue voter. No new taxes. Got it. Y We Masterson. need Masterson's vote. And she's not wrong about the water tower. But we'll have to wait. Sounds good. Let me double check these tallies. Congratulations, Madam Deputy. This should secure you the votes. I'll send along your policy commitments to the 5 delegates. Thank fuck. Of course, none of that will matter if I'm not there to cast the deciding vote. I've requested a postponement to the session. In lieu of that, you can always connect in remotely, now that the power's restored. I'm not banking on it. Keep pressing them. Vale, o sea, la negociación la hemos hecho bien. O sea, no son los... No son lo que hubiera elegido yo, lógicamente, pero bueno, es lo que hay. Vamos a escuchar el mensaje de Crusco. Hi, Mom. It's me again. 2 messages
was pretty low, even for you. She's important to me, Mom. You both are. That's why I want to be honest about my feelings. Just don't push me away, okay? Call me back when you get a chance. I'd love to hear from you before we deploy. Vale, vamos a responder. You must stay safe and return to us soon. You have an important job to do, and I trust you to do it well. However, Es tu vida. I have spoken too harshly about your infatuation with this Marie. She cannot be all bad if you like her. But keep your head in the here and now. The belt is a dangerous place, and you can never let your guard down. In that way, it's like politics. I love you desperately, and I pray I will see your face again soon. Semper Fi. Bueno, hemos limado un poco las perezas. Vale, ahora a Santi. Mamá, seguramente no te voy a decirte por qué estoy escribiendo, después de todo por lo que habéis pasado. ¿Le vas a dar la data por una chica, de verdad? Para ser sinvergüenza sí que tienes poca diplomacia. Charles lo está pasando mal, así que tienes que ser más comprensiva. Nos hemos estado enviando mensajes desde que le desplegaron, desde que se fue a la luna. Y ha estado triste todo este tiempo, aunque te lo oculta. He conocido a su nueva novia, Mari, y no es para nada como te piensas. Es muy inteligente y no permite que nadie se sobrepase con ella. Seguramente te gustaría si no estuvieras convencida que ya de que no. Sé una buena madre y deja al pobre chico estar. Ah, y pásate por aquí alguna vez. Tus nietos quieren verte y, como sabes, son quienes mandan. Con cariño, Ash. Vale, a Santi no la podemos contestar. El ordenador, vamos a ver. Méndez no, a Crusco. No, teníamos que escribir a Méndez. Jesus, what do I have an assistant for? Please, we all know why you have an assistant. Y no es para coger sus llamadas. The Christian. What a pleasure. Sí, seguro. To let you know that there have been some developments, and you may wish to reconsider your goal to reorganize Bell's security. What does that mean? Ya lo descubrirá. About shortly. But Jeffy, you should know by now. Never fuck with peace operations. Oh. Secretary, this is Admiral Crusco. I'm afraid the situation near Juno has reached its inflection point. The Martians are now openly flouting system law, and this act cannot go unanswered. I understand your desire for caution in your temporary position, but that is no excuse for indecision. No orders have been issued, but I cannot guarantee the obedience of my captains. They understand that lives are at stake, and they are only human. I implore you to transmit orders as soon as possible. Signing off. This asshole won't respect me unless I make him. Vale, vamos a obligarle a que nos respete. Admiral Crusco, here are your orders. You will remain in place. You will not intercept the MCR in Ramses 2. Understand, this is not a request, and I owe you no explanation. I've also been reviewing your sealed personal file. It reads like a fucking tabloid. Sex, nepotism, cover-ups. It would only take one word for me to have it unsealed and all over the news tonight. I will await your confirmation of these orders. ¡Toma! ¡Zasca! ¡Zasca! Prepara una vida en el bar. Vale. Vamos a hacer una cosita. Vale, vamos a preparar una bebida en el bar. A ver, no, eso no es eso. Eso no es el bar. Aquí, preparar una bebidita. ¿Lista? Estoy lista. No he visto que había nada más, o sea, creo que he hecho todo. Solo tengo que averiguar cómo salir de aquí, pero claro, eso no lo podemos hacer, o sea, estamos investigándolo. Madam Undersecretary, full power has been restored to the compound. That's the good news. But the Security Council still hasn't responded to our request to postpone the vote. No matter, so long as the trains are running.
I will be there to see the look on Amanda's face when I end this farce. Very good. I'll prepare for your imminent arrival. When you're ready. ¡Hostias! ¿Y eso? Security breach. Security breach. Security breach. Lockdown protocols, Archangel. Move! 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 ¿Este quién es? ¿Aló? Vaya, nos han sacado ahí de mala manera. Ma'am, this is Private Sharp. I know who the fuck this is. Who the fuck else locked me in this prison? It was for your own safety. There's been a security breach in the compound, ma'am. Stop calling me that, you hick. I am Deputy Under Secretary in the United Nations, not your country grandmother. Yes, Deputy Undersecretary. I'm sorry. Tengo que salir de aquí, tío. We're conducting our sweep now, and we will have the site secure as soon as possible. I can't wait for soon. The vote is happening now. That's the whole point of all this. Sharp, this is your last chance. Obey my orders and let me out of here now, or deal with the consequences. I'm so sorry, ma'am. The consequences are immaterial. I have my orders and must see them through. Yes, yes, motherfucking soldier you are. Dismissed, Private. Ya nos han liado. Nos han encerrado aquí. Medita, a ver qué hay por aquí. Nada, incienso, mini Buda, un mechero. You'll never know when you'll need to light some incense, or the occasional contraband cigarette. This might come in handy. Bueno, un mechero raro, pero un mechero al fin y al cabo. Detector de humos, ahí es donde vamos a encender el incienso y vamos a liar parda, a ver. Unless Esa. I can find a way out of here, the vote will pass, and Mendes will kill me with his smugness. Otro programa sobre la creación de un comité para tratar las tensiones del cinturón. Vale, venga, vamos, vamos, vamos. At least my prison can smell nice. Enciéndelo. Medita, pues eso quiero. ¿Qué es meditar en la cama? No. Medita. Si sé lo que hay que hacer, hay que poner el S en la barra de incienso en el S. En la cama sí vamos a meditar. Vamos a meditar con palabras otra vez, que mola más. Rezar. Crusco. Give me the self-control. No me encontró para matarlo. Cago en la leche. Charampal. Forget about it. Just protect my son. Eso. Just keep me from setting myself on fucking fire. Sí, vamos a hacer que todo esto salga ardiendo. Vamos a coger el incienso. Vamos a prenderle fuego con el cacharro este, a ver. Y vamos a salir de aquí cagando hostias. Incienso, a ver. Mira. Vale. Hostia, digo, ¿qué ha pasado? Activa. Con el incienso, claro, exactamente. ¡Exactamente! Where there is smoke, there is fire alarm. Come on. Fuck me. It's real? ¡No me jodas! ¡Hostias! Nisha. Mi héroe. Nisha. My hero. My
My savior. What's wrong with your screen? Poor reception. Reinforced walls. I can't get back to the boat from in here. What the fuck is your plan then? I don't know. I'm so sorry. Sube tú el eso. Just blow. Blow. Ahí lo llevas. Ma'am? What's happening? I'm coming in. What is this? Where's the Deputy Undersecretary? Se ha quedado como, hostia, como me la acaban de jugar. Ma'am, let me out. Nishan? Linking you into the session now. If that's all the arguments, we will convene the vote. All those in favor. Excuse me, counselors. I have the Deputy Undersecretary. Madam, whenever you're ready. Counselors, I apologize for my tardiness. I have been enjoying the Secretary General's underground hospitality today. We all want to increase security in the belt, but this vote will not accomplish it. The measure is a political maneuver. Undersecretary Mendes has no experience in the belt, and putting him in charge is a dangerous overreach. Counselors, my son is stationed on Callisto. No one wants to de-escalate tensions in the belt more than me. But this motion will only lead to more chaos. Thank you, Madam Avasarala. We'll convene the vote then. All those in favor? All opposed? The motion has failed 67 to 66. Security in the belt will remain under the jurisdiction of the Deputy Undersecretary. Meeting adjourned. One last thing, Secretary. I would like to put on the record my personal commendation of one private shop. For remaining steadfast to his post in the face of tremendous obstinacy by yours truly. He is an exemplary soldier, and I see a bright future for him after today. Your commendation has been added to the record. Meeting adjourned. The security protocols are lifted. Ma'am, I don't know what to say. Thank God. Now, get the hell out of my office. Ma'am? Yes, ma'am. No es un mal tipo, lo que pasa es que claro, le tenían ahí pues al pobre hombre engañado. Office? I'd rather like the sound of that. Vamos a jugar al ajedrez con Arjun. My dear, don't worry about Shalimar. He has found a woman who sees what a wonderful man he is. The rest will sort itself out. But it's not just our headstrong son. I can hear it in your voice. The weight of the world is on your shoulders. What else is troubling you? Atlas had it easy. He only had one planet to worry about. You know how it is. The entire solar system intent on destroying itself, and a bunch of soldiers and politicians intent on letting it. I kept things from falling apart, at least for one more day. I tell you the rest already now. Con Arjun bajo control. A ver, comprobar los mensajes del ordenador. Y no debe quedar mucho ya, la verdad. Se me ha ido a 1 hora y 10 minutos o algo así. El terminal de mano, supongo que ya no tenemos más. Charampar, a ver.
Le pidieron contacto a la UNE cualquier información sobre las comunicaciones recientes de Chamba. Esto es lo que encontré. Nishan. Te he escrito un poema, Wakala. Mishukumi Bufode Onte Dusi Fudabut Unenere Kori Sempere. Oh, Taki Taki. Sé sincera, ¿cómo de mal está? No está nada mal, aunque necesitarás algo de práctica antes de conocer a mi Matna. Jaja, tus padres van a ver muchas más cosas de mí aparte de mi Dank Belta. No te preocupes, Setara, nos las apañaremos. Bueno. Ay, no quería salir. Quería ver las cosas. Vale, ahí, venga. Escritorio. Sí, poco más habrá. A ver, está curioso el DLC, está curioso, no es nada de otro mundo, pero bueno, está curioso ver cómo Lidia Sarala con las cosas. Vamos a reírnos de Vendetta, a ver. Bueno, esto es qué dice. I've received your message. I don't appreciate the regrettable moments of my past entering the conversation. And I urge you to remember that enemies can be made on both sides of the line. We have not engaged with Ramses II, and I've just received word that they are beginning to course correct. I am not at all convinced that we've done the right thing. I will be saying as much in my incident report. Pero no pasa nada. We had an outright conflict today, but the MCRN saw us flinch. I can only hope it won't lead to further provocation. Crusco out. Admiral Crusco, thank you for sharing the good news. Solo confía en mí. The workings of the MCRN may have soared over your head today. I am confident in my assessment. The MCRN won't be so bold as to escalate after we saw through their ruse. This was a victory, Admiral. Try to enjoy it. We get them so rarely. Vale, le estamos dejando claro que somos los que mandamos. ¡Jeffrey, compañero! Cógeme el teléfono. What an exciting vote that was. Indeed. How wonderful you were able to... Sí, seguro que te alegras un montón. I've been meaning to tell you. An ambassador position isn't just it occurs to me that someone with your ambition would be a perfect candidate. You wouldn't actually create a brand new ambassador position just to send me to the ass end of the solar system? ¿Que no? Sí, lo haría. You seriously underestimate how petty I can be. Enjoy the trip. I hear Titan is lovely this time of year. Now, wait just a minute. Somos malos. Y ya está, y nos vamos del despacho que ya lo hemos hecho todo. Tan 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 tin 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 tan. ¿Y eso qué es? Cristal. I could clean this up, but that would eliminate any chance of the Secretary General sleeping on it and landing on his face. Sí, cierto. A ver si se cae y se parte en dos. Nishan. No, ya no lo necesitamos porque ya nos vamos. Bien, pues vámonos. Madam Undersecretary? Yes, Nisa. You know, I feel a strangely sentimental about you in this room. I worry that you in the flesh again may be something of a vector. Madam, it's news from Callisto, and it's not good. Show me. Although all reports have yet to be verified, it has been confirmed that a significant, violent uprising has occurred on the shared MCR-UN moon station of Callisto. Y ahí es cuando muere. It's calling the Callisto Insurrection. Martian-backed laborers in the shipyards of Callisto turned on UN peacekeepers in what is believed to have been a coordinated attack. My God. While tensions have been mounting in the region for some days, the exact purpose of the attacks and any possible coordination with Mars remain unknown. The Martian Congressional Republic has yet to issue a statement. And just in, we have learned that UN Marines are being deployed and are being met with fierce resistance at the station. We're also told that some military officials now believe that a portion of the uprisers may be OPA operatives posing as shipyard workers. It's a message from your son.
Corre, 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 corre. Listen, I haven't heard back from you yet, and I can't talk long, but I didn't want to go into a mission the way we left things. Madam Undersecretary. I want to thank you for believing in me. I know we don't always agree, but I'm still grateful for your support and even your advice. Sometimes. Christian, you've released the official list of casualties. I didn't want to enlist, but maybe you were right to twist my arm. I've learned a lot out here. I Serán para Basarada. really special. So thank you. I love you, Mom. I'll call you again soon. Me lo estaba viendo todo el rato, digo, va a acabar con eso, va a acabar con eso. Ay, claro, joder, qué faena. Ya sabía que estaba muerto, ¿no? Porque en los libros ya está muerto. Pero que es que me lo estaba oliendo de todas. Qué pena, qué pena. Joder. Desgarrador el grito de Basarala. Qué pena. You don't know me. My name is Christian Avasarar. I'm Sharnapo's mother. You must be Marie. Bueno, pues esto es lo que hizo. Avasarar le dijo a Champal que se hiciera pruebas. Fue diplomática cuando habló con Crusco la primera vez. Meditó y rezó. Meditó ni rezó. Avasarar dijo que estaba siendo cautelosa, sospechar que Méndez estaba detrás del apagón. Estábamos convencidos de todo. Dijo a Champal que fue muy dura sobre su novia. Convenció a Crusco, pero no encontró pruebas. ¿No hemos encontrado pruebas? Bueno, no. O sea que hay pruebas, no las hemos encontrado, ¿no? Consiguiendo los votos. Consiguió todos los votos que necesitaba en el primer intento. Era más o menos fácil. Para las dudas, Avasarar pagó con saldo y está encerrada en la habitación segura. Avasarar jugó las 3 rondas de ajedrez con Arjun. Sí, claro que jugamos las 3 rondas. Muy bien, gente, pues bueno, ha estado chulo. El juego en sí me ha parecido corto. O sea, los 5 primeros episodios más este de Arcángel. Pero en general está bien. Y más al precio que me parece que ha bajado bastante desde entonces. Así que bueno, pues ya sabéis, gente, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, seguiremos haciendo más vídeos, más series, más de todo. Ya sabéis, si dais like o compartís, si agradecéis. Si no os habéis suscrito, ¿a qué demonios estáis esperando? Sed buenos. Hasta la próxima. Chao, chao.